a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película de Los Pitufos de 2025. La historia de Los Pitufos en esta nueva entrega cinematográfica de 2025 nos sumerge en una aventura vibrante donde la nostalgia se encuentra con la animación de vanguardia. En esta ocasión, la trama nos invita a cuestionar ¿qué significa realmente pertenecer a una comunidad mientras seguimos a nuestros pequeños protagonistas azules en un viaje fuera de su aldea secreta? El director, con un estilo visual que rinde homenaje a los trazos clásicos de Pello, logra revitalizar la esencia original de estos personajes creados en los años 50, inyectándoles una energía contemporánea que parece inspirada en las dinámicas de las comedias familiares modernas. Pitufo Filósofo asume un papel central, reflejando quizás las dudas existenciales de aquellos artistas que, tras años de carrera, se preguntan cómo mantener su relevancia en un mundo que cambia a pasos agigantados. Su búsqueda de sabiduría ya no se limita a citar libros, sino a entender las emociones de sus compañeros, lo cual le da al relato una profundidad inesperada. Mientras tanto, la interacción con nuevos personajes introduce una chispa de frescura, recordándonos que incluso en las franquicias más longevas siempre hay espacio para la reinvención si se tiene el coraje de explorar territorios inexplorados. El villano, fiel a su estilo histriónico y desesperado, sigue siendo el motor cómico que impulsa la acción, recordándonos que el fracaso es solo un peldaño más hacia un plan aún más ridículo. Lo más fascinante es cómo el filme equilibra el espectáculo visual con momentos de introspección, logrando que el espectador no solo ría, sino que también empatice con esa lucha eterna entre la curiosidad por el mundo exterior y el deseo de proteger el hogar. Es un ejercicio narrativo donde cada color y cada gesto de los pitufos parece diseñado cuidadosamente para rescatar esa magia pura. Esa capacidad de asombro que nos hizo enamorarnos de sus pequeñas casas en forma de hongo hace décadas. Al final, esta película se siente como un reencuentro con viejos amigos que han aprendido nuevas lecciones, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unión y en aceptar nuestras peculiaridades como el mayor de los tesoros. La narrativa profundiza aún más en la psicología de Pitufina, quien en esta entrega atraviesa un arco de transformación fascinante. Ella ya no se define únicamente por su origen singular, sino por la sabiduría que ha acumulado tras años de autodescubrimiento. Su evolución recuerda la trayectoria de los grandes intérpretes de doblaje que prestan sus voces a estas criaturas, quienes han tenido que adaptar su registro vocal a lo largo de las décadas para que las nuevas generaciones conecten con la misma intensidad emocional de antaño. Esta versión de Pitufina destila una seguridad propia de alguien que ha dejado de buscar la aprobación externa para abrazar su propia autenticidad, convirtiéndose en el corazón emocional que mantiene unido al grupo cuando el caos se desata en el mundo humano. Por otro lado, la dinámica entre Papá Pitufo y el resto de los habitantes de la aldea adquiere matices casi paternales y contemporáneos. Ya no es solo el líder que dicta las normas desde su sabiduría ancestral, sino un guía que comprende que, para proteger el futuro de su comunidad, debe aprender a soltar las riendas y permitir que los más jóvenes, como Pitufo Torpe, asuman riesgos. Es conmovedor observar cómo Torpe, a través de sus constantes errores, se convierte en el héroe accidental de la travesía. Este recurso narrativo nos recuerda el valor del error en cualquier proceso creativo, una lección que seguramente resuena con los animadores que trabajaron incansablemente para lograr esa expresividad tan humana en ojos y movimientos que parecen cobrar vida propia. El entorno visual de la gran ciudad, visto a través de los ojos minúsculos de nuestros protagonistas, funciona como una metáfora brillante de la modernidad, un elevado y cada bullicio urbano se transforma en una amenaza imponente, acentuando esa sensación de vulnerabilidad que siempre ha caracterizado a los pitufos, pero que aquí se siente más real que nunca. La banda sonora acompaña este sentimiento con notas que oscilan entre la melancolía de los bosques encantados y la frenética percusión de la vida moderna, logrando que el espectador sienta el vértigo de los personajes.
Esta película logra algo que pocos proyectos consiguen, y es trascender el formato de entretenimiento infantil para convertirse en una pequeña oda a la resiliencia y a la importancia de mirar hacia el lado, buscando la mano de quien camina a nuestro lado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el mundo que nos rodea. El viaje de nuestros protagonistas culmina en un clímax donde la verdadera magia no reside en hechizos ni en pócimas, sino en el vínculo indestructible que comparten. La película se atreve a explorar el miedo al aislamiento, una emoción profundamente humana que trasciende la barrera del tamaño. Pitufo Fortachón, por ejemplo, abandona su fachada de invulnerabilidad para mostrar una faceta vulnerable, que suele quedar oculta bajo sus muestras de fuerza bruta. Es un recordatorio de que incluso los pilares del grupo necesitan apoyo. Una lección que parece extraída de las biografías de aquellos actores y artistas veteranos que han aprendido que la madurez consiste en aceptar la propia fragilidad frente a las cámaras y ante la vida. La subtrama dedicada a los nuevos personajes que encuentran en la gran metrópoli añade una capa de diversidad que enriquece el tejido social de la historia. No se trata solo de sobrevivir al entorno, sino de aprender a convivir con lo desconocido. La forma en que estos seres interactúan con los elementos tecnológicos, que para ellos son auténticos artefactos mágicos, destila una ingenuidad que nos obliga a ver nuestra propia realidad con ojos renovados. Es un guiño constante a la labor de los guionistas, quienes, al igual que los pioneros del dibujo animado, logran convertir objetos cotidianos en parte de un universo fantástico, transformando un simple teléfono móvil en un desafío épico o una farola en un faro de esperanza en mitad de la noche urbana. El cierre de la cinta es, en esencia, un tributo a la resiliencia. La resolución de los conflictos no llega a través de una batalla heroica convencional, sino mediante la reconciliación y la comprensión mutua. Esta elección narrativa refleja una sensibilidad contemporánea que prioriza la empatía sobre el enfrentamiento directo. Al ver a los pitufos regresar a sus hogares, el espectador siente que ha recorrido un camino paralelo junto a ellos, una travesía de autodescubrimiento que deja una huella duradera. La película se despide no como un producto de consumo rápido, sino como una pieza de arte que nos invita a cuidar de nuestro entorno, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a menudo abrumador, la calidez de nuestro hogar y el amor de quienes nos acompañan son los únicos elementos que realmente definen quiénes somos. La profundidad de esta propuesta cinematográfica se asienta finalmente en cómo logra capturar la esencia del paso del tiempo sin perder la chispa de la travesura. Al observar la resolución de la trama, resulta imposible no reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento que también han experimentado los espectadores que crecieron con los dibujos animados de los años 80. Los pitufos, en su regreso triunfal de 2025, parecen actuar como un espejo generacional, donde la inocencia no se interpreta como ignorancia, sino como una elección consciente para navegar un mundo adulto cada vez más cínico y acelerado. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes se traduce en una atmósfera de calidez que permea cada secuencia, desde las caminatas por las alcantarillas de la ciudad hasta los momentos de reposo bajo las luces de neón. El diseño de los fondos, que juega con el contraste entre la orgánica fluidez de los hongos del bosque y la geométrica rigidez del acero urbano, refuerza la idea de que la verdadera identidad es algo que uno transporta consigo mismo, sin importar el escenario. Es una lección técnica y emocional que resuena con el trabajo de los guionistas, quienes han logrado destilar las lecciones de convivencia de Pello hacia un lenguaje que, aunque tecnológicamente avanzado, mantiene ese pulso humano inconfundible. Incluso Pitufo Gruñón, con su característico y recurrente disgusto hacia todo, termina por ofrecer uno de los momentos más entrañables de la cinta. Su negativa inicial a participar en la aventura se transforma gradualmente en una aceptación silenciosa pero firme de sus compañeros. Un gesto que recuerda a esos mentores en la industria del cine que, tras años de resistencia ante las nuevas tecnologías o estilos, finalmente abrazan la innovación para enriquecer su legado. Esta capacidad de transformación no es un cambio de carácter, sino una maduración que permite al personaje reconocer que su gruñonería es en realidad una forma particular de expresar lealtad.
El legado de estos pequeños seres azules se consolida así como un recordatorio persistente de que la comunidad es el tejido conectivo que evita nuestra fragmentación en la era del individualismo. Al encenderse las luces de la sala, queda la sensación de que, aunque el mundo exterior siga siendo un laberinto de desafíos, la brújula interna que cada pitufo ha pulido durante su viaje es un mapa más que suficiente para encontrar el camino de regreso a la paz. Es un cierre que se siente necesario, un abrazo narrativo que nos devuelve a lo básico, a lo fundamental, y nos convence de que, al final del día, todos somos parte de una aldea invisible, conectada por hilos de afecto y por el valor compartido de nuestra propia y peculiar existencia. La resonancia de esta película va más allá de su narrativa, calando profundamente en la esencia de lo que significa dejar huella en la cultura popular. Los animadores han logrado capturar una expresividad en los rostros de los pitufos que recuerda a las grandes actuaciones de la época dorada del cine, donde un simple parpadeo o una mirada evasiva decían mucho más que un largo monólogo. Al observar a los personajes enfrentarse a sus miedos, uno puede percibir un eco del esfuerzo constante de los artistas por perfeccionar su oficio, luchando contra la obsolescencia y buscando en cada cuadro la chispa de autenticidad que los conecte con el corazón del público. Esta dedicación casi artesanal es la que convierte a la cinta en una obra que se siente viva, palpando con la misma intensidad que un organismo que respira. El papel de los escenarios, desde los rincones ocultos en la espesura del bosque, los callejones iluminados por letreros parpadeantes, actúa casi como un personaje más. Hay un contraste fascinante entre la escala de los pitufos y la inmensidad del mundo humano, lo que acentúa una sensación de asombro constante. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra propia realidad cotidiana con ojos renovados, cuestionando si acaso no hemos perdido la capacidad de admirar las pequeñas maravillas que nos rodean por estar demasiado ocupados con nuestras propias cumbres. La dirección de arte, meticulosa en cada detalle, parece rendir un homenaje silencioso a los arquitectos y visionarios que a lo largo de la historia han intentado plasmar sus sueños en estructuras tangibles, recordándonos que incluso la creación más pequeña puede albergar un significado inmenso. La evolución emocional de Pitufo Vanidoso añade una capa de ironía agridulce que resulta brillante. Su obsesión inicial por la apariencia personal se transforma en una búsqueda de belleza interna al darse cuenta de que, bajo la mirada constante de una ciudad despersonalizada, lo que realmente resplandece es aquello que no se puede comprar ni lucir ante el espejo. Este arco de desarrollo es un guiño a la industria del espectáculo, donde la superficie suele dominar el discurso, sugiriendo que la verdadera maestría reside en atreverse a mostrar la vulnerabilidad. Es un recordatorio, quizás dirigido a todos aquellos que viven bajo el foco mediático, de que la verdadera valía no se mide por la proyección pública, sino por la integridad que mantenemos cuando nadie está mirando. El desenlace deja una huella persistente que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la vasta red humana. Al igual que los pitufos regresan a su aldea, cargados no de tesoros materiales, sino de experiencias y lazos fortalecidos, nosotros también salimos del cine con la sensación de haber realizado un viaje interior. La película nos susurra que, ante las incertidumbres del futuro, nuestra mayor salvaguarda es el sentido de pertenencia y el cuidado mutuo. No hay enemigos ni obstáculos insuperables cuando se cuenta con una comunidad que nos sostiene. Y esta entrega cinematográfica se consagra como un recordatorio vital de que, sin importar cuán rápido cambie el mundo o cuánto se transforme nuestro entorno, la esencia de lo que nos une permanece inalterable, como un hilo invisible que conecta cada corazón, pequeño o grande, en este vasto y maravilloso tapiz de la vida. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película de Los Pitufos de 2025. La historia de Los Pitufos en esta nueva entrega cinematográfica de 2025 nos sumerge en una aventura vibrante donde la nostalgia se encuentra con la animación de vanguardia. En esta ocasión, la trama nos invita a cuestionar ¿qué significa realmente pertenecer a una comunidad mientras seguimos a nuestros pequeños protagonistas azules en un viaje fuera de su aldea secreta? El director,
Con un estilo visual que rinde homenaje a los trazos clásicos de Pello, logra revitalizar la esencia original de estos personajes creados en los años 50, inyectándoles una energía contemporánea que parece inspirada en las dinámicas de las comedias familiares modernas. Pitufo Filósofo asume un papel central, reflejando quizás las dudas existenciales de aquellos artistas que, tras años de carrera, se preguntan cómo mantener su relevancia en un mundo que cambia a pasos agigantados. Su búsqueda de sabiduría ya no se limita a citar libros, sino a entender las emociones de sus compañeros, lo cual le da al relato una profundidad inesperada. Mientras tanto, la interacción con nuevos personajes introduce una chispa de frescura, recordándonos que incluso en las franquicias más longevas siempre hay espacio para la reinvención si se tiene el coraje de explorar territorios inexplorados. El villano, fiel a su estilo histriónico y desesperado, sigue siendo el motor cómico que impulsa la acción, recordándonos que el fracaso es solo un peldaño más hacia un plan aún más ridículo. Lo más fascinante es cómo el filme equilibra el espectáculo visual con momentos de introspección, logrando que el espectador no solo ría, sino que también empatice con esa lucha eterna entre la curiosidad por el mundo exterior y el deseo de proteger el hogar. Es un ejercicio narrativo donde cada color y cada gesto de los pitufos parece diseñado cuidadosamente para rescatar esa magia pura. Esa capacidad de asombro que nos hizo enamorarnos de sus pequeñas casas en forma de hongo hace décadas. Al final, esta película se siente como un reencuentro con viejos amigos que han aprendido nuevas lecciones, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unión y en aceptar nuestras peculiaridades como el mayor de los tesoros. La narrativa profundiza aún más en la psicología de Pitufina, quien en esta entrega atraviesa un arco de transformación fascinante. Ella ya no se define únicamente por su origen singular, sino por la sabiduría que ha acumulado tras años de autodescubrimiento. Su evolución recuerda la trayectoria de los grandes intérpretes de doblaje que prestan sus voces a estas criaturas, quienes han tenido que adaptar su registro vocal a lo largo de las décadas para que las nuevas generaciones conecten con la misma intensidad emocional de antaño. Esta versión de Pitufina destila una seguridad propia de alguien que ha dejado de buscar la aprobación externa para abrazar su propia autenticidad, convirtiéndose en el corazón emocional que mantiene unido al grupo cuando el caos se desata en el mundo humano. Por otro lado, la dinámica entre Papá Pitufo y el resto de los habitantes de la aldea adquiere matices casi paternales y contemporáneos. Ya no es solo el líder que dicta las normas desde su sabiduría ancestral, sino un guía que comprende que, para proteger el futuro de su comunidad, debe aprender a soltar las riendas y permitir que los más jóvenes, como Pitufo Torpe, asuman riesgos. Es conmovedor observar cómo Torpe, a través de sus constantes errores, se convierte en el héroe accidental de la travesía. Este recurso narrativo nos recuerda el valor del error en cualquier proceso creativo, una lección que seguramente resuena con los animadores que trabajaron incansablemente para lograr esa expresividad tan humana en ojos y movimientos que parecen cobrar vida propia. El entorno visual de la gran ciudad, visto a través de los ojos minúsculos de nuestros protagonistas, funciona como una metáfora brillante de la modernidad, un elevado y cada bullicio urbano se transforma en una amenaza imponente, acentuando esa sensación de vulnerabilidad que siempre ha caracterizado a los pitufos, pero que aquí se siente más real que nunca. La banda sonora acompaña este sentimiento con notas que oscilan entre la melancolía de los bosques encantados y la frenética percusión de la vida moderna, logrando que el espectador sienta el vértigo de los personajes. Esta película logra algo que pocos proyectos consiguen, y es trascender el formato de entretenimiento infantil para convertirse en una pequeña oda a la resiliencia y a la importancia de mirar hacia el lado, buscando la mano de quien camina a nuestro lado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el mundo que nos rodea. El viaje de nuestros protagonistas culmina en un clímax donde la verdadera magia no reside en hechizos ni en pócimas, sino en el vínculo indestructible que comparten. La película se atreve a explorar el miedo al aislamiento, una emoción profundamente humana que trasciende la barrera del tamaño. Pitufo Fortachón, por ejemplo, abandona su fachada de invulnerabilidad para mostrar una faceta vulnerable.
que suele quedar oculta bajo sus muestras de fuerza bruta. Es un recordatorio de que incluso los pilares del grupo necesitan apoyo. Una lección que parece extraída de las biografías de aquellos actores y artistas veteranos que han aprendido que la madurez consiste en aceptar la propia fragilidad frente a las cámaras y ante la vida. La subtrama dedicada a los nuevos personajes que encuentran en la gran metrópoli añade una capa de diversidad que enriquece el tejido social de la historia. No se trata solo de sobrevivir al entorno, sino de aprender a convivir con lo desconocido. La forma en que estos seres interactúan con los elementos tecnológicos, que para ellos son auténticos artefactos mágicos, destila una ingenuidad que nos obliga a ver nuestra propia realidad con ojos renovados. Es un guiño constante a la labor de los guionistas, quienes, al igual que los pioneros del dibujo animado, logran convertir objetos cotidianos en parte de un universo fantástico, transformando un simple teléfono móvil en un desafío épico o una farola en un faro de esperanza en mitad de la noche urbana. El cierre de la cinta es, en esencia, un tributo a la resiliencia. La resolución de los conflictos no llega a través de una batalla heroica convencional, sino mediante la reconciliación y la comprensión mutua. Esta elección narrativa refleja una sensibilidad contemporánea que prioriza la empatía sobre el enfrentamiento directo. Al ver a los pitufos regresar a sus hogares, el espectador siente que ha recorrido un camino paralelo junto a ellos, una travesía de autodescubrimiento que deja una huella duradera. La película se despide no como un producto de consumo rápido, sino como una pieza de arte que nos invita a cuidar de nuestro entorno, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a menudo abrumador, la calidez de nuestro hogar y el amor de quienes nos acompañan son los únicos elementos que realmente definen quiénes somos. La profundidad de esta propuesta cinematográfica se asienta finalmente en cómo logra capturar la esencia del paso del tiempo sin perder la chispa de la travesura. Al observar la resolución de la trama, resulta imposible no reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento que también han experimentado los espectadores que crecieron con los dibujos animados de los años 80. Los pitufos, en su regreso triunfal de 2025, parecen actuar como un espejo generacional, donde la inocencia no se interpreta como ignorancia, sino como una elección consciente para navegar un mundo adulto cada vez más cínico y acelerado. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes se traduce en una atmósfera de calidez que permea cada secuencia, desde las caminatas por las alcantarillas de la ciudad hasta los momentos de reposo bajo las luces de neón. El diseño de los fondos, que juega con el contraste entre la orgánica fluidez de los hongos del bosque y la geométrica rigidez del acero urbano, refuerza la idea de que la verdadera identidad es algo que uno transporta consigo mismo, sin importar el escenario. Es una lección técnica y emocional que resuena con el trabajo de los guionistas, quienes han logrado destilar las lecciones de convivencia de Pello hacia un lenguaje que, aunque tecnológicamente avanzado, mantiene ese pulso humano inconfundible. Incluso Pitufo Gruñón, con su característico y recurrente disgusto hacia todo, termina por ofrecer uno de los momentos más entrañables de la cinta. Su negativa inicial a participar en la aventura se transforma gradualmente en una aceptación silenciosa pero firme de sus compañeros. Un gesto que recuerda a esos mentores en la industria del cine que, tras años de resistencia ante las nuevas tecnologías o estilos, finalmente abrazan la innovación para enriquecer su legado. Esta capacidad de transformación no es un cambio de carácter, sino una maduración que permite al personaje reconocer que su gruñonería es en realidad una forma particular de expresar lealtad. El legado de estos pequeños seres azules se consolida así como un recordatorio persistente de que la comunidad es el tejido conectivo que evita nuestra fragmentación en la era del individualismo. Al encenderse las luces de la sala, queda la sensación de que, aunque el mundo exterior siga siendo un laberinto de desafíos, la brújula interna que cada pitufo ha pulido durante su viaje es un mapa más que suficiente para encontrar el camino de regreso a la paz. Es un cierre que se siente necesario, un abrazo narrativo que nos devuelve a lo básico, a lo fundamental, y nos convence de que, al final del día, todos somos parte de una aldea invisible, conectada por hilos de afecto y por el valor compartido de nuestra propia y peculiar existencia.
La resonancia de esta película va más allá de su narrativa, calando profundamente en la esencia de lo que significa dejar huella en la cultura popular. Los animadores han logrado capturar una expresividad en los rostros de los pitufos que recuerda a las grandes actuaciones de la época dorada del cine, donde un simple parpadeo o una mirada evasiva decían mucho más que un largo monólogo. Al observar a los personajes enfrentarse a sus miedos, uno puede percibir un eco del esfuerzo constante de los artistas por perfeccionar su oficio, luchando contra la obsolescencia y buscando en cada cuadro la chispa de autenticidad que los conecte con el corazón del público. Esta dedicación casi artesanal es la que convierte a la cinta en una obra que se siente viva, palpando con la misma intensidad que un organismo que respira. El papel de los escenarios, desde los rincones ocultos en la espesura del bosque, los callejones iluminados por letreros parpadeantes, actúa casi como un personaje más. Hay un contraste fascinante entre la escala de los pitufos y la inmensidad del mundo humano, lo que acentúa una sensación de asombro constante. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra propia realidad cotidiana con ojos renovados, cuestionando si acaso no hemos perdido la capacidad de admirar las pequeñas maravillas que nos rodean por estar demasiado ocupados con nuestras propias cumbres. La dirección de arte, meticulosa en cada detalle, parece rendir un homenaje silencioso a los arquitectos y visionarios que a lo largo de la historia han intentado plasmar sus sueños en estructuras tangibles, recordándonos que incluso la creación más pequeña puede albergar un significado inmenso. La evolución emocional de Pitufo Vanidoso añade una capa de ironía agridulce que resulta brillante. Su obsesión inicial por la apariencia personal se transforma en una búsqueda de belleza interna al darse cuenta de que, bajo la mirada constante de una ciudad despersonalizada, lo que realmente resplandece es aquello que no se puede comprar ni lucir ante el espejo. Este arco de desarrollo es un guiño a la industria del espectáculo, donde la superficie suele dominar el discurso, sugiriendo que la verdadera maestría reside en atreverse a mostrar la vulnerabilidad. Es un recordatorio, quizás dirigido a todos aquellos que viven bajo el foco mediático, de que la verdadera valía no se mide por la proyección pública, sino por la integridad que mantenemos cuando nadie está mirando. El desenlace deja una huella persistente que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la vasta red humana. Al igual que los pitufos regresan a su aldea, cargados no de tesoros materiales, sino de experiencias y lazos fortalecidos, nosotros también salimos del cine con la sensación de haber realizado un viaje interior. La película nos susurra que, ante las incertidumbres del futuro, nuestra mayor salvaguarda es el sentido de pertenencia y el cuidado mutuo. No hay enemigos ni obstáculos insuperables cuando se cuenta con una comunidad que nos sostiene. Y esta entrega cinematográfica se consagra como un recordatorio vital de que, sin importar cuán rápido cambie el mundo o cuánto se transforme nuestro entorno, la esencia de lo que nos une permanece inalterable, como un hilo invisible que conecta cada corazón, pequeño o grande, en este vasto y maravilloso tapiz de la vida. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película de Los Pitufos de 2025. La historia de Los Pitufos en esta nueva entrega cinematográfica de 2025 nos sumerge en una aventura vibrante donde la nostalgia se encuentra con la animación de vanguardia. En esta ocasión, la trama nos invita a cuestionar ¿qué significa realmente pertenecer a una comunidad mientras seguimos a nuestros pequeños protagonistas azules en un viaje fuera de su aldea secreta? El director, con un estilo visual que rinde homenaje a los trazos clásicos de Pello, logra revitalizar la esencia original de estos personajes creados en los años 50, inyectándoles una energía contemporánea que parece inspirada en las dinámicas de las comedias familiares modernas. Pitufo Filósofo asume un papel central, reflejando quizás las dudas existenciales de aquellos artistas que, tras años de carrera, se preguntan cómo mantener su relevancia en un mundo que cambia a pasos agigantados. Su búsqueda de sabiduría ya no se limita a citar libros, sino a entender las emociones de sus compañeros, lo cual le da al relato una profundidad inesperada.
Mientras tanto, la interacción con nuevos personajes introduce una chispa de frescura, recordándonos que incluso en las franquicias más longevas, siempre hay espacio para la reinvención si se tiene el coraje de explorar territorios inexplorados. El villano, fiel a su estilo histriónico y desesperado, sigue siendo el motor cómico que impulsa la acción, recordándonos que el fracaso es solo un peldaño más hacia un plan aún más ridículo. Lo más fascinante es cómo el filme equilibra el espectáculo visual con momentos de introspección, logrando que el espectador no solo ría, sino que también empatice con esa lucha eterna entre la curiosidad por el mundo exterior y el deseo de proteger el hogar. Es un ejercicio narrativo donde cada color y cada gesto de los pitufos parece diseñado cuidadosamente para rescatar esa magia pura, esa capacidad de asombro que nos hizo enamorarnos de sus pequeñas casas en forma de hongo hace décadas. Al final, esta película se siente como un reencuentro con viejos amigos que han aprendido nuevas lecciones, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unión y en aceptar nuestras peculiaridades como el mayor de los tesoros. La narrativa profundiza aún más en la psicología de Pitufina, quien en esta entrega atraviesa un arco de transformación fascinante. Ella ya no se define únicamente por su origen singular, sino por la sabiduría que ha acumulado tras años de autodescubrimiento. Su evolución recuerda la trayectoria de los grandes intérpretes de doblaje que prestan sus voces a estas criaturas, quienes han tenido que adaptar su registro vocal a lo largo de las décadas para que las nuevas generaciones conecten con la misma intensidad emocional de antaño. Esta versión de Pitufina destila una seguridad propia de alguien que ha dejado de buscar la aprobación externa para abrazar su propia autenticidad, convirtiéndose en el corazón emocional que mantiene unido al grupo cuando el caos se desata en el mundo humano. Por otro lado, la dinámica entre Papá Pitufo y el resto de los habitantes de la aldea adquiere matices casi paternales y contemporáneos. Ya no es solo el líder que dicta las normas desde su sabiduría ancestral, sino un guía que comprende que, para proteger el futuro de su comunidad, debe aprender a soltar las riendas y permitir que los más jóvenes, como Pitufo Torpe, asuman riesgos. Es conmovedor observar cómo Torpe, a través de sus constantes errores, se convierte en el héroe accidental de la travesía. Este recurso narrativo nos recuerda el valor del error en cualquier proceso creativo, una lección que seguramente resuena con los animadores que trabajaron incansablemente para lograr esa expresividad tan humana en ojos y movimientos que parecen cobrar vida propia. El entorno visual de la gran ciudad, visto a través de los ojos minúsculos de nuestros protagonistas, funciona como una metáfora brillante de la modernidad, un elevado, y cada bullicio urbano se transforma en una amenaza imponente, acentuando esa sensación de vulnerabilidad que siempre ha caracterizado a los pitufos, pero que aquí se siente más real que nunca. La banda sonora acompaña este sentimiento con notas que oscilan entre la melancolía de los bosques encantados y la frenética percusión de la vida moderna, logrando que el espectador sienta el vértigo de los personajes. Esta película logra algo que pocos proyectos consiguen, y es trascender el formato de entretenimiento infantil para convertirse en una pequeña oda a la resiliencia y a la importancia de mirar hacia el lado, buscando la mano de quien camina a nuestro lado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el mundo que nos rodea. El viaje de nuestros protagonistas culmina en un clímax donde la verdadera magia no reside en hechizos ni en pócimas, sino en el vínculo indestructible que comparten. La película se atreve a explorar el miedo al aislamiento, una emoción profundamente humana que trasciende la barrera del tamaño. Pitufo Fortachón, por ejemplo, abandona su fachada de invulnerabilidad para mostrar una faceta vulnerable, que suele quedar oculta bajo sus muestras de fuerza bruta. Es un recordatorio de que incluso los pilares del grupo necesitan apoyo, una lección que parece extraída de las biografías de aquellos actores y artistas veteranos que han aprendido que la madurez consiste en aceptar la propia fragilidad frente a las cámaras y ante la vida. La subtrama dedicada a los nuevos personajes que encuentran en la gran metrópoli añade una capa de diversidad que enriquece el tejido social de la historia. No se trata solo de sobrevivir al entorno, sino de aprender a convivir con lo desconocido. La forma en que estos seres interactúan con los elementos tecnológicos
que para ellos son auténticos artefactos mágicos, destila una ingenuidad que nos obliga a ver nuestra propia realidad con ojos renovados. Es un guiño constante a la labor de los guionistas, quienes, al igual que los pioneros del dibujo animado, logran convertir objetos cotidianos en parte de un universo fantástico, transformando un simple teléfono móvil en un desafío épico o una farola en un faro de esperanza en mitad de la noche urbana. El cierre de la cinta es, en esencia, un tributo a la resiliencia. La resolución de los conflictos no llega a través de una batalla heroica convencional, sino mediante la reconciliación y la comprensión mutua. Esta elección narrativa refleja una sensibilidad contemporánea que prioriza la empatía sobre el enfrentamiento directo. Al ver a los pitufos regresar a sus hogares, el espectador siente que ha recorrido un camino paralelo junto a ellos, una travesía de autodescubrimiento que deja una huella duradera. La película se despide no como un producto de consumo rápido, sino como una pieza de arte que nos invita a cuidar de nuestro entorno, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a menudo abrumador, la calidez de nuestro hogar y el amor de quienes nos acompañan son los únicos elementos que realmente definen quiénes somos. La profundidad de esta propuesta cinematográfica se asienta finalmente en cómo logra capturar la esencia del paso del tiempo sin perder la chispa de la travesura. Al observar la resolución de la trama, resulta imposible no reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento que también han experimentado los espectadores que crecieron con los dibujos animados de los años 80. Los pitufos, en su regreso triunfal de 2025, parecen actuar como un espejo generacional, donde la inocencia no se interpreta como ignorancia, sino como una elección consciente para navegar un mundo adulto cada vez más cínico y acelerado. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes se traduce en una atmósfera de calidez que permea cada secuencia, desde las caminatas por las alcantarillas de la ciudad hasta los momentos de reposo bajo las luces de neón. El diseño de los fondos, que juega con el contraste entre la orgánica fluidez de los hongos del bosque y la geométrica rigidez del acero urbano, refuerza la idea de que la verdadera identidad es algo que uno transporta consigo mismo, sin importar el escenario. Es una lección técnica y emocional que resuena con el trabajo de los guionistas, quienes han logrado destilar las lecciones de convivencia de Pello hacia un lenguaje que, aunque tecnológicamente avanzado, mantiene ese pulso humano inconfundible. Incluso Pitufo Gruñón, con su característico y recurrente disgusto hacia todo, termina por ofrecer uno de los momentos más entrañables de la cinta. Su negativa inicial a participar en la aventura se transforma gradualmente en una aceptación silenciosa pero firme de sus compañeros. Un gesto que recuerda a esos mentores en la industria del cine que, tras años de resistencia ante las nuevas tecnologías o estilos, finalmente abrazan la innovación para enriquecer su legado. Esta capacidad de transformación no es un cambio de carácter, sino una maduración que permite al personaje reconocer que su gruñonería es en realidad una forma particular de expresar lealtad. El legado de estos pequeños seres azules se consolida así como un recordatorio persistente de que la comunidad es el tejido conectivo que evita nuestra fragmentación en la era del individualismo. Al encenderse las luces de la sala, queda la sensación de que, aunque el mundo exterior siga siendo un laberinto de desafíos, la brújula interna que cada pitufo ha pulido durante su viaje es un mapa más que suficiente para encontrar el camino de regreso a la paz. Es un cierre que se siente necesario, un abrazo narrativo que nos devuelve a lo básico, a lo fundamental, y nos convence de que, al final del día, todos somos parte de una aldea invisible, conectada por hilos de afecto y por el valor compartido de nuestra propia y peculiar existencia. La resonancia de esta película va más allá de su narrativa, calando profundamente en la esencia de lo que significa dejar huella en la cultura popular. Los animadores han logrado capturar una expresividad en los rostros de los pitufos que recuerda a las grandes actuaciones de la época dorada del cine, donde un simple parpadeo o una mirada evasiva decían mucho más que un largo monólogo. Al observar a los personajes enfrentarse a sus miedos, uno puede percibir un eco del esfuerzo constante de los artistas por perfeccionar su oficio, luchando contra la obsolescencia y buscando en cada cuadro la chispa de autenticidad que los conecte con el corazón del público.
Esta dedicación casi artesanal es la que convierte a la cinta en una obra que se siente viva, palpando con la misma intensidad que un organismo que respira. El papel de los escenarios, desde los rincones ocultos en la espesura del bosque, los callejones iluminados por letreros parpadeantes, actúa casi como un personaje más. Hay un contraste fascinante entre la escala de los pitufos y la inmensidad del mundo humano, lo que acentúa una sensación de asombro constante. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra propia realidad cotidiana con ojos renovados, cuestionando si acaso no hemos perdido la capacidad de admirar las pequeñas maravillas que nos rodean por estar demasiado ocupados con nuestras propias cumbres. La dirección de arte, meticulosa en cada detalle, parece rendir un homenaje silencioso a los arquitectos y visionarios que a lo largo de la historia han intentado plasmar sus sueños en estructuras tangibles, recordándonos que incluso la creación más pequeña puede albergar un significado inmenso. La evolución emocional de Pitufo Vanidoso añade una capa de ironía agridulce que resulta brillante. Su obsesión inicial por la apariencia personal se transforma en una búsqueda de belleza interna al darse cuenta de que, bajo la mirada constante de una ciudad despersonalizada, lo que realmente resplandece es aquello que no se puede comprar ni lucir ante el espejo. Este arco de desarrollo es un guiño a la industria del espectáculo, donde la superficie suele dominar el discurso, sugiriendo que la verdadera maestría reside en atreverse a mostrar la vulnerabilidad. Es un recordatorio, quizás dirigido a todos aquellos que viven bajo el foco mediático, de que la verdadera valía no se mide por la proyección pública, sino por la integridad que mantenemos cuando nadie está mirando. El desenlace deja una huella persistente que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la vasta red humana. Al igual que los pitufos regresan a su aldea, cargados no de tesoros materiales, sino de experiencias y lazos fortalecidos, nosotros también salimos del cine con la sensación de haber realizado un viaje interior. La película nos susurra que, ante las incertidumbres del futuro, nuestra mayor salvaguarda es el sentido de pertenencia y el cuidado mutuo. No hay enemigos ni obstáculos insuperables cuando se cuenta con una comunidad que nos sostiene. Y esta entrega cinematográfica se consagra como un recordatorio vital de que, sin importar cuán rápido cambie el mundo o cuánto se transforme nuestro entorno, la esencia de lo que nos une permanece inalterable, como un hilo invisible que conecta cada corazón, pequeño o grande, en este vasto y maravilloso tapiz de la vida. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película de Los Pitufos de 2025. La historia de Los Pitufos en esta nueva entrega cinematográfica de 2025 nos sumerge en una aventura vibrante donde la nostalgia se encuentra con la animación de vanguardia. En esta ocasión, la trama nos invita a cuestionar ¿qué significa realmente pertenecer a una comunidad mientras seguimos a nuestros pequeños protagonistas azules en un viaje fuera de su aldea secreta? El director, con un estilo visual que rinde homenaje a los trazos clásicos de Pello, logra revitalizar la esencia original de estos personajes creados en los años 50, inyectándoles una energía contemporánea que parece inspirada en las dinámicas de las comedias familiares modernas. Pitufo Filósofo asume un papel central, reflejando quizás las dudas existenciales de aquellos artistas que, tras años de carrera, se preguntan cómo mantener su relevancia en un mundo que cambia a pasos agigantados. Su búsqueda de sabiduría ya no se limita a citar libros, sino a entender las emociones de sus compañeros, lo cual le da al relato una profundidad inesperada. Mientras tanto, la interacción con nuevos personajes introduce una chispa de frescura, recordándonos que incluso en las franquicias más longevas siempre hay espacio para la reinvención si se tiene el coraje de explorar territorios inexplorados. El villano, fiel a su estilo histriónico y desesperado, sigue siendo el motor cómico que impulsa la acción, recordándonos que el fracaso es solo un peldaño más hacia un plan aún más ridículo. Lo más fascinante es cómo el filme equilibra el espectáculo visual con momentos de introspección, logrando que el espectador no solo ría, sino que también empatice con esa lucha eterna entre la curiosidad por el mundo exterior y el deseo de proteger el hogar.
Es un ejercicio narrativo donde cada color y cada gesto de los pitufos parece diseñado cuidadosamente para rescatar esa magia pura, esa capacidad de asombro que nos hizo enamorarnos de sus pequeñas casas en forma de hongo hace décadas. Al final, esta película se siente como un reencuentro con viejos amigos que han aprendido nuevas lecciones, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unión y en aceptar nuestras peculiaridades como el mayor de los tesoros. La narrativa profundiza aún más en la psicología de Pitufina, quien en esta entrega atraviesa un arco de transformación fascinante. Ella ya no se define únicamente por su origen singular, sino por la sabiduría que ha acumulado tras años de autodescubrimiento. Su evolución recuerda la trayectoria de los grandes intérpretes de doblaje que prestan sus voces a estas criaturas, quienes han tenido que adaptar su registro vocal a lo largo de las décadas para que las nuevas generaciones conecten con la misma intensidad emocional de antaño. Esta versión de Pitufina destila una seguridad propia de alguien que ha dejado de buscar la aprobación externa para abrazar su propia autenticidad, convirtiéndose en el corazón emocional que mantiene unido al grupo cuando el caos se desata en el mundo humano. Por otro lado, la dinámica entre Papá Pitufo y el resto de los habitantes de la aldea adquiere matices casi paternales y contemporáneos. Ya no es solo el líder que dicta las normas desde su sabiduría ancestral, sino un guía que comprende que, para proteger el futuro de su comunidad, debe aprender a soltar las riendas y permitir que los más jóvenes, como Pitufo Torpe, asuman riesgos. Es conmovedor observar cómo Torpe, a través de sus constantes errores, se convierte en el héroe accidental de la travesía. Este recurso narrativo nos recuerda el valor del error en cualquier proceso creativo, una lección que seguramente resuena con los animadores que trabajaron incansablemente para lograr esa expresividad tan humana en ojos y movimientos que parecen cobrar vida propia. El entorno visual de la gran ciudad, visto a través de los ojos minúsculos de nuestros protagonistas, funciona como una metáfora brillante de la modernidad, un elevado, y cada bullicio urbano se transforma en una amenaza imponente, acentuando esa sensación de vulnerabilidad que siempre ha caracterizado a los pitufos, pero que aquí se siente más real que nunca. La banda sonora acompaña este sentimiento con notas que oscilan entre la melancolía de los bosques encantados y la frenética percusión de la vida moderna, logrando que el espectador sienta el vértigo de los personajes. Esta película logra algo que pocos proyectos consiguen, y es trascender el formato de entretenimiento infantil para convertirse en una pequeña oda a la resiliencia y a la importancia de mirar hacia el lado, buscando la mano de quien camina a nuestro lado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el mundo que nos rodea. El viaje de nuestros protagonistas culmina en un clímax donde la verdadera magia no reside en hechizos ni en pócimas, sino en el vínculo indestructible que comparten. La película se atreve a explorar el miedo al aislamiento, una emoción profundamente humana que trasciende la barrera del tamaño. Pitufo Fortachón, por ejemplo, abandona su fachada de invulnerabilidad para mostrar una faceta vulnerable, que suele quedar oculta bajo sus muestras de fuerza bruta. Es un recordatorio de que incluso los pilares del grupo necesitan apoyo, una lección que parece extraída de las biografías de aquellos actores y artistas veteranos que han aprendido que la madurez consiste en aceptar la propia fragilidad frente a las cámaras y ante la vida. La subtrama dedicada a los nuevos personajes que encuentran en la gran metrópoli añade una capa de diversidad que enriquece el tejido social de la historia. No se trata solo de sobrevivir al entorno, sino de aprender a convivir con lo desconocido. La forma en que estos seres interactúan con los elementos tecnológicos, que para ellos son auténticos artefactos mágicos, destila una ingenuidad que nos obliga a ver nuestra propia realidad con ojos renovados. Es un guiño constante a la labor de los guionistas, quienes, al igual que los pioneros del dibujo animado, logran convertir objetos cotidianos en parte de un universo fantástico, transformando un simple teléfono móvil en un desafío épico o una farola en un faro de esperanza en mitad de la noche urbana. El cierre de la cinta es, en esencia, un tributo a la resiliencia. La resolución de los conflictos no llega a través de una batalla heroica convencional, sino mediante la reconciliación y la comprensión mutua.
Esta elección narrativa refleja una sensibilidad contemporánea que prioriza la empatía sobre el enfrentamiento directo. Al ver a los pitufos regresar a sus hogares, el espectador siente que ha recorrido un camino paralelo junto a ellos, una travesía de autodescubrimiento que deja una huella duradera. La película se despide no como un producto de consumo rápido, sino como una pieza de arte que nos invita a cuidar de nuestro entorno, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a menudo abrumador, la calidez de nuestro hogar y el amor de quienes nos acompañan son los únicos elementos que realmente definen quiénes somos. La profundidad de esta propuesta cinematográfica se asienta finalmente en cómo logra capturar la esencia del paso del tiempo sin perder la chispa de la travesura. Al observar la resolución de la trama, resulta imposible no reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento que también han experimentado los espectadores que crecieron con los dibujos animados de los años 80. Los pitufos, en su regreso triunfal de 2025, parecen actuar como un espejo generacional, donde la inocencia no se interpreta como ignorancia, sino como una elección consciente para navegar un mundo adulto cada vez más cínico y acelerado. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes se traduce en una atmósfera de calidez que permea cada secuencia, desde las caminatas por las alcantarillas de la ciudad hasta los momentos de reposo bajo las luces de neón. El diseño de los fondos, que juega con el contraste entre la orgánica fluidez de los hongos del bosque y la geométrica rigidez del acero urbano, refuerza la idea de que la verdadera identidad es algo que uno transporta consigo mismo, sin importar el escenario. Es una lección técnica y emocional que resuena con el trabajo de los guionistas, quienes han logrado destilar las lecciones de convivencia de Pello hacia un lenguaje que, aunque tecnológicamente avanzado, mantiene ese pulso humano inconfundible. Incluso Pitufo Gruñón, con su característico y recurrente disgusto hacia todo, termina por ofrecer uno de los momentos más entrañables de la cinta. Su negativa inicial a participar en la aventura se transforma gradualmente en una aceptación silenciosa pero firme de sus compañeros. Un gesto que recuerda a esos mentores en la industria del cine que, tras años de resistencia ante las nuevas tecnologías o estilos, finalmente abrazan la innovación para enriquecer su legado. Esta capacidad de transformación no es un cambio de carácter, sino una maduración que permite al personaje reconocer que su gruñonería es en realidad una forma particular de expresar lealtad. El legado de estos pequeños seres azules se consolida así como un recordatorio persistente de que la comunidad es el tejido conectivo que evita nuestra fragmentación en la era del individualismo. Al encenderse las luces de la sala, queda la sensación de que, aunque el mundo exterior siga siendo un laberinto de desafíos, la brújula interna que cada pitufo ha pulido durante su viaje es un mapa más que suficiente para encontrar el camino de regreso a la paz. Es un cierre que se siente necesario, un abrazo narrativo que nos devuelve a lo básico, a lo fundamental, y nos convence de que, al final del día, todos somos parte de una aldea invisible, conectada por hilos de afecto y por el valor compartido de nuestra propia y peculiar existencia. La resonancia de esta película va más allá de su narrativa, calando profundamente en la esencia de lo que significa dejar huella en la cultura popular. Los animadores han logrado capturar una expresividad en los rostros de los pitufos que recuerda a las grandes actuaciones de la época dorada del cine, donde un simple parpadeo o una mirada evasiva decían mucho más que un largo monólogo. Al observar a los personajes enfrentarse a sus miedos, uno puede percibir un eco del esfuerzo constante de los artistas por perfeccionar su oficio, luchando contra la obsolescencia y buscando en cada cuadro la chispa de autenticidad que los conecte con el corazón del público. Esta dedicación casi artesanal es la que convierte a la cinta en una obra que se siente viva, palpando con la misma intensidad que un organismo que respira. El papel de los escenarios, desde los rincones ocultos en la espesura del bosque, los callejones iluminados por letreros parpadeantes, actúa casi como un personaje más. Hay un contraste fascinante entre la escala de los pitufos y la inmensidad del mundo humano, lo que acentúa una sensación de asombro constante. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra propia realidad cotidiana con ojos renovados,
cuestionando si acaso no hemos perdido la capacidad de admirar las pequeñas maravillas que nos rodean por estar demasiado ocupados con nuestras propias cumbres. La dirección de arte, meticulosa en cada detalle, parece rendir un homenaje silencioso a los arquitectos y visionarios que a lo largo de la historia han intentado plasmar sus sueños en estructuras tangibles, recordándonos que incluso la creación más pequeña puede albergar un significado inmenso. La evolución emocional de Pitufo Vanidoso añade una capa de ironía agridulce que resulta brillante. Su obsesión inicial por la apariencia personal se transforma en una búsqueda de belleza interna al darse cuenta de que, bajo la mirada constante de una ciudad despersonalizada, lo que realmente resplandece es aquello que no se puede comprar ni lucir ante el espejo. Este arco de desarrollo es un guiño a la industria del espectáculo, donde la superficie suele dominar el discurso, sugiriendo que la verdadera maestría reside en atreverse a mostrar la vulnerabilidad. Es un recordatorio, quizás dirigido a todos aquellos que viven bajo el foco mediático, de que la verdadera valía no se mide por la proyección pública, sino por la integridad que mantenemos cuando nadie está mirando. El desenlace deja una huella persistente que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la vasta red humana. Al igual que los pitufos regresan a su aldea, cargados no de tesoros materiales, sino de experiencias y lazos fortalecidos, nosotros también salimos del cine con la sensación de haber realizado un viaje interior. La película nos susurra que, ante las incertidumbres del futuro, nuestra mayor salvaguarda es el sentido de pertenencia y el cuidado mutuo. No hay enemigos ni obstáculos insuperables cuando se cuenta con una comunidad que nos sostiene. Y esta entrega cinematográfica se consagra como un recordatorio vital de que, sin importar cuán rápido cambie el mundo o cuánto se transforme nuestro entorno, la esencia de lo que nos une permanece inalterable, como un hilo invisible que conecta cada corazón, pequeño o grande, en este vasto y maravilloso tapiz de la vida. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película de Los Pitufos de 2025. La historia de Los Pitufos en esta nueva entrega cinematográfica de 2025 nos sumerge en una aventura vibrante donde la nostalgia se encuentra con la animación de vanguardia. En esta ocasión, la trama nos invita a cuestionar ¿qué significa realmente pertenecer a una comunidad mientras seguimos a nuestros pequeños protagonistas azules en un viaje fuera de su aldea secreta? El director, con un estilo visual que rinde homenaje a los trazos clásicos de Pello, logra revitalizar la esencia original de estos personajes creados en los años 50, inyectándoles una energía contemporánea que parece inspirada en las dinámicas de las comedias familiares modernas. Pitufo Filósofo asume un papel central, reflejando quizás las dudas existenciales de aquellos artistas que, tras años de carrera, se preguntan cómo mantener su relevancia en un mundo que cambia a pasos agigantados. Su búsqueda de sabiduría ya no se limita a citar libros, sino a entender las emociones de sus compañeros, lo cual le da al relato una profundidad inesperada. Mientras tanto, la interacción con nuevos personajes introduce una chispa de frescura, recordándonos que incluso en las franquicias más longevas siempre hay espacio para la reinvención si se tiene el coraje de explorar territorios inexplorados. El villano, fiel a su estilo histriónico y desesperado, sigue siendo el motor cómico que impulsa la acción, recordándonos que el fracaso es solo un peldaño más hacia un plan aún más ridículo. Lo más fascinante es cómo el filme equilibra el espectáculo visual con momentos de introspección, logrando que el espectador no solo ría, sino que también empatice con esa lucha eterna entre la curiosidad por el mundo exterior y el deseo de proteger el hogar. Es un ejercicio narrativo donde cada color y cada gesto de los pitufos parece diseñado cuidadosamente para rescatar esa magia pura. Esa capacidad de asombro que nos hizo enamorarnos de sus pequeñas casas en forma de hongo hace décadas. Al final, esta película se siente como un reencuentro con viejos amigos que han aprendido nuevas lecciones, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unión y en aceptar nuestras peculiaridades como el mayor de los tesoros. La narrativa profundiza aún más en la psicología de Pitufina, quien en esta entrega atraviesa un arco de transformación fascinante.
ella ya no se define únicamente por su origen singular, sino por la sabiduría que ha acumulado tras años de autodescubrimiento. Su evolución recuerda la trayectoria de los grandes intérpretes de doblaje que prestan sus voces a estas criaturas, quienes han tenido que adaptar su registro vocal a lo largo de las décadas para que las nuevas generaciones conecten con la misma intensidad emocional de antaño. Esta versión de Pitufina destila una seguridad propia de alguien que ha dejado de buscar la aprobación externa para abrazar su propia autenticidad, convirtiéndose en el corazón emocional que mantiene unido al grupo cuando el caos se desata en el mundo humano. Por otro lado, la dinámica entre Papá Pitufo y el resto de los habitantes de la aldea adquiere matices casi paternales y contemporáneos. Ya no es solo el líder que dicta las normas desde su sabiduría ancestral, sino un guía que comprende que, para proteger el futuro de su comunidad, debe aprender a soltar las riendas y permitir que los más jóvenes, como Pitufo Torpe, asuman riesgos. Es conmovedor observar cómo Torpe, a través de sus constantes errores, se convierte en el héroe accidental de la travesía. Este recurso narrativo nos recuerda el valor del error en cualquier proceso creativo, una lección que seguramente resuena con los animadores que trabajaron incansablemente para lograr esa expresividad tan humana en ojos y movimientos que parecen cobrar vida propia. El entorno visual de la gran ciudad, visto a través de los ojos minúsculos de nuestros protagonistas, funciona como una metáfora brillante de la modernidad, de un elevado, y cada bullicio urbano se transforma en una amenaza imponente, acentuando esa sensación de vulnerabilidad que siempre ha caracterizado a los pitufos, pero que aquí se siente más real que nunca. La banda sonora acompaña este sentimiento con notas que oscilan entre la melancolía de los bosques encantados y la frenética percusión de la vida moderna, logrando que el espectador sienta el vértigo de los personajes. Esta película logra algo que pocos proyectos consiguen, y es trascender el formato de entretenimiento infantil para convertirse en una pequeña oda a la resiliencia y a la importancia de mirar hacia el lado, buscando la mano de quien camina a nuestro lado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el mundo que nos rodea. El viaje de nuestros protagonistas culmina en un clímax donde la verdadera magia no reside en hechizos ni en pócimas, sino en el vínculo indestructible que comparten. La película se atreve a explorar el miedo al aislamiento, una emoción profundamente humana que trasciende la barrera del tamaño. Pitufo Fortachón, por ejemplo, abandona su fachada de invulnerabilidad para mostrar una faceta vulnerable, que suele quedar oculta bajo sus muestras de fuerza bruta. Es un recordatorio de que incluso los pilares del grupo necesitan apoyo, una lección que parece extraída de las biografías de aquellos actores y artistas veteranos que han aprendido que la madurez consiste en aceptar la propia fragilidad frente a las cámaras y ante la vida. La subtrama dedicada a los nuevos personajes que encuentran en la gran metrópoli añade una capa de diversidad que enriquece el tejido social de la historia. No se trata solo de sobrevivir al entorno, sino de aprender a convivir con lo desconocido. La forma en que estos seres interactúan con los elementos tecnológicos, que para ellos son auténticos artefactos mágicos, destila una ingenuidad que nos obliga a ver nuestra propia realidad con ojos renovados. Es un guiño constante a la labor de los guionistas, quienes, al igual que los pioneros del dibujo animado, logran convertir objetos cotidianos en parte de un universo fantástico, transformando un simple teléfono móvil en un desafío épico o una farola en un faro de esperanza en mitad de la noche urbana. El cierre de la cinta es, en esencia, un tributo a la resiliencia. La resolución de los conflictos no llega a través de una batalla heroica convencional, sino mediante la reconciliación y la comprensión mutua. Esta elección narrativa refleja una sensibilidad contemporánea que prioriza la empatía sobre el enfrentamiento directo. Al ver a los pitufos regresar a sus hogares, el espectador siente que ha recorrido un camino paralelo junto a ellos, una travesía de autodescubrimiento que deja una huella duradera. La película se despide no como un producto de consumo rápido, sino como una pieza de arte que nos invita a cuidar de nuestro entorno, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a menudo abrumador, la calidez de nuestro hogar y el amor de quienes nos acompañan son los únicos elementos que realmente definen quiénes somos.
La profundidad de esta propuesta cinematográfica se asienta finalmente en cómo logra capturar la esencia del paso del tiempo, sin perder la chispa de la travesura. Al observar la resolución de la trama, resulta imposible no reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento que también han experimentado los espectadores que crecieron con los dibujos animados de los años 80. Los Pitufos, en su regreso triunfal de 2025, parecen actuar como un espejo generacional, donde la inocencia no se interpreta como ignorancia, sino como una elección consciente para navegar un mundo adulto cada vez más cínico y acelerado. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes se traduce en una atmósfera de calidez que permea cada secuencia, desde las caminatas por las alcantarillas de la ciudad hasta los momentos de reposo bajo las luces de neón. El diseño de los fondos, que juega con el contraste entre la orgánica fluidez de los hongos del bosque y la geométrica rigidez del acero urbano, refuerza la idea de que la verdadera identidad es algo que uno transporta consigo mismo, sin importar el escenario. Es una lección técnica y emocional que resuena con el trabajo de los guionistas, quienes han logrado destilar las lecciones de convivencia de Pello hacia un lenguaje que, aunque tecnológicamente avanzado, mantiene ese pulso humano inconfundible. Incluso Pitufo Gruñón, con su característico y recurrente disgusto hacia todo, termina por ofrecer uno de los momentos más entrañables de la cinta. Su negativa inicial a participar en la aventura se transforma gradualmente en una aceptación silenciosa pero firme de sus compañeros. Un gesto que recuerda a esos mentores en la industria del cine que, tras años de resistencia ante las nuevas tecnologías o estilos, finalmente abrazan la innovación para enriquecer su legado. Esta capacidad de transformación no es un cambio de carácter, sino una maduración que permite al personaje reconocer que su gruñonería es en realidad una forma particular de expresar lealtad. El legado de estos pequeños seres azules se consolida así como un recordatorio persistente de que la comunidad es el tejido conectivo que evita nuestra fragmentación en la era del individualismo. Al encenderse las luces de la sala, queda la sensación de que, aunque el mundo exterior siga siendo un laberinto de desafíos, la brújula interna que cada pitufo ha pulido durante su viaje es un mapa más que suficiente para encontrar el camino de regreso a la paz. Es un cierre que se siente necesario, un abrazo narrativo que nos devuelve a lo básico, a lo fundamental, y nos convence de que, al final del día, todos somos parte de una aldea invisible, conectada por hilos de afecto y por el valor compartido de nuestra propia y peculiar existencia. La resonancia de esta película va más allá de su narrativa, calando profundamente en la esencia de lo que significa dejar huella en la cultura popular. Los animadores han logrado capturar una expresividad en los rostros de los pitufos que recuerda a las grandes actuaciones de la época dorada del cine, donde un simple parpadeo o una mirada evasiva decían mucho más que un largo monólogo. Al observar a los personajes enfrentarse a sus miedos, uno puede percibir un eco del esfuerzo constante de los artistas por perfeccionar su oficio, luchando contra la obsolescencia y buscando en cada cuadro la chispa de autenticidad que los conecte con el corazón del público. Esta dedicación casi artesanal es la que convierte a la cinta en una obra que se siente viva, palpando con la misma intensidad que un organismo que respira. El papel de los escenarios, desde los rincones ocultos en la espesura del bosque, los callejones iluminados por letreros parpadeantes, actúa casi como un personaje más. Hay un contraste fascinante entre la escala de los pitufos y la inmensidad del mundo humano, lo que acentúa una sensación de asombro constante. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra propia realidad cotidiana con ojos renovados, cuestionando si acaso no hemos perdido la capacidad de admirar las pequeñas maravillas que nos rodean por estar demasiado ocupados con nuestras propias cumbres. La dirección de arte, meticulosa en cada detalle, parece rendir un homenaje silencioso a los arquitectos y visionarios que a lo largo de la historia han intentado plasmar sus sueños en estructuras tangibles, recordándonos que incluso la creación más pequeña puede albergar un significado inmenso. La evolución emocional de Pitufo Vanidoso añade una capa de ironía agridulce que resulta brillante,